Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo 32º del tiempo ordinario. Este domingo es día 10 de noviembre. Y como ustedes saben, el domingo impide cualquier otra celebración de santos. Si no, hoy hubiéramos celebrado a San León I Magno, un gran papa. Pero nos vamos a dirigir nuestra mirada a la palabra de Dios, porque ella es el alimento necesario para el crecimiento de la vida espiritual, para el mantenimiento de una vida en el Espíritu. Y, como siempre, cada domingo tenemos una primera lectura que está tomada del Antiguo Testamento, normalmente. Hay una segunda lectura que es una epístola de San Pablo o alguna de las otras epístolas llamadas católicas, y luego el Evangelio, que en este ciclo B de lecturas es el Evangelio de San Marcos. Entre las dos primeras lecturas, el Salmo responsorial. Vamos a comenzar por la primera lectura de la palabra de Dios, que es el primer libro de los Reyes, del capítulo 17, los versículos 10 al 16, que dicen así: En aquellos días se alzó el profeta Elías, y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. El profeta Elías es una figura extraordinaria, luminosa, ejemplar en toda la Escritura. Llegó a constituirse como la figura más eminente de todo el profetismo de Israel, el símbolo del profeta, la encarnación de lo que debería ser el profeta, y un profeta poderoso en palabras y en obras. Siempre se recuerda cómo con su palabra hizo bajar fuego del cielo. Poderoso en su palabra y en sus obras, realizando infinidad de milagros.
Pues bien, ha comenzado la historia de Elías en el primer libro de los Reyes con la narración de un oráculo por el que el cielo se iba a cerrar durante años sobre Israel como castigo de Dios, una sequía que produciría una gran hambruna, para que la gente aprendiera que la vida, la salvación, no está en el Dios de las riquezas, del comercio o de la agricultura, no está en Baal, sino que la vida está en manos de Dios. Y después de aquel anuncio de sequía, ha pasado 2 años, Elías en soledad, escondido en la espesura del Jordán, junto al torrente Carit. Allí ha vivido de lo que le enviaba Dios por medio de un cuervo. Le mandaba Dios pan y carne, y bebía del agua del torrente hasta que se secó. Y cuando se secó, tiene lugar el acontecimiento que acabamos de escuchar. Porque así Dios se lo dijo, él emprendió camino hacia la región de Tiro y Sidón. Y aquí nos narra cómo, en llegando a una ciudad, a un pueblo llamado Sarepta, en este territorio fenicio, en cuanto atravesaba la puerta de la ciudad, en ese momento en que él iba a entrar, una mujer que salía de allí. Era una viuda, iba a recoger leña. Y en este episodio, el profeta, que ha vivido estos 2 años de la caridad, de el amor de Dios que le enviaba la comida de una manera milagrosa, el profeta no tiene inconveniente, movido por Dios interiormente, de pedir el alimento que necesita. Y lo pide, qué cosa más curiosa, a una mujer pobre, a una mujer que literalmente se está muriendo de hambre, que, como dice ella misma en este relato, iba a recoger unos palos para poder encender leña y cocer en el fuego, en el horno de su casa, un pan para ella y para su hijo, que era todavía un niño. Y luego dice moriremos. Luego quiere decir no tenemos más alimentos. Por tanto, este es el último alimento del que podremos alimentarnos, ese pan. ¿Qué sentido del humor tiene Elías? Ir precisamente a pedir a la persona más pobre de aquella ciudad. Ese es el estilo de Dios. Y no se vuelve atrás Elías en su petición, después de que ha conocido la situación de esta mujer, porque la misma mujer se lo ha dicho, renueva su petición. No solamente pide una torta y agua en un jarro, le dice que tiene que confiar en el Señor. No temas, le dice. A nosotros nos parece que dar es la razón o la causa de quedarnos sin las cosas que necesitamos. ¿Cómo voy a dar esto si todavía lo necesito? Y entonces terminamos volviéndonos egoístas y no dando de lo nuestro, no ya de lo necesario o de lo que creemos necesario para nosotros, sino hasta de lo más superfluo que puede haber en nuestra vida. Y Dios, por boca del profeta Elías, no solo a aquella mujer viuda, a nosotros, hoy y aquí, nos dice, no temas. No temas a la hora de dar. No temas a la hora de darte. No pierdes, ganas. No arruinas, conservas. Cuando experimentamos ese miedo a perder nuestra tranquilidad, nuestros derechos, nuestra comodidad, es Cristo resucitado, no ya
un profeta humano el que nos dice: no temáis, no temas, soy yo el que te lo pide, soy yo el que queda deudor para contigo. Y qué bueno es tener a Dios como deudor, porque Él es un buen pagador, porque Él no dejará de conceder la recompensa a quien antes le ha dado. No temas. Dice también Elías: entra y haz como has dicho. No quiero interferir tu tarea, tu buscar palos, tu encender el horno en casa, todo eso hazlo como habías pensado. Pero insiste, antes prepárame con la harina una torta pequeña y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después. Parece una actitud muy egoísta y manifestando muy poco respeto. La mujer está hablando de la muerte que le aguarda a su hijito y a ella misma, de inanición por hambre. Y él así todo insiste: a mí, prepáramela y dámela y tráemela antes, y luego tú y tu hijo comeréis. Pero ¿quedará algo para que nosotros comamos? Esta es la orden que Elías le da. Y da la explicación. ¿Por qué? Porque así ha dicho el Señor. El argumento, el único argumento de Elías es la palabra de Dios, a la que hay que mantenerse fieles. Cree esta palabra del profeta como palabra de Dios, mujer, y comenzarás a ver maravillas. Lo harás más tarde, porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Era difícil creer aquello, que la orza de harina, en la que quedaba solamente un puñado de harina, no se agotaría nunca, y que esa alcuza de aceite, en la que apenas había un poco en el fondo, no se terminaría de agotar nunca. Pero compromete el honor de Dios el profeta Elías al decir: así dice el Señor, Dios de Israel. En el fondo, Dios está comprometiendo su propio honor, porque es Él el que habla por boca de Elías. Es Él el que promete esa abundancia sin límites de una orza de harina que no se acabaría nunca, que una alcuza de aceite tampoco se agotaría jamás. Y lo grande, lo grandioso, para mí no es ya el milagro, es la fe de aquella mujer pobre. Ella se fue y obró según la palabra de Elías. Ella obró según la palabra de Dios, porque era Dios quien le pedía aquello. Era Dios que quería que su profeta Elías fuera alimentado, porque todavía le esperaba un gran trabajo. Dios se convierte en deudor de aquella mujer. Es grande que una pobre mujercilla, pobre y sin amparo, pudiera darle algo a Dios. Y Dios se hace también nuestro mendigo para suplicar nuestro amor, nuestra atención, nuestro cuidado. Dios se hace mendigo de nuestro amor. Ella fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por su familia designa a su hijo, porque no conocemos que haya nadie más viviendo que su hija y ella en la casa. Comieron los tres, y dice el texto a continuación: por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado
el Señor por boca de Elías. Este ha sido un auténtico oráculo de Dios. Y la vida va a florecer en aquella casa. Y cesará el prodigio cuando llueva sobre la tierra y desaparezca la brutal carestía que durante años todavía habría. Vamos nosotros también, además de recibir esa lección, no temáis compartir, no temáis dar vuestro tiempo, vuestro amor, vuestros bienes. Además, la enseñanza es esta: fiaos de la palabra de Dios. Creed a pie juntillas la palabra de Dios, creedla firmemente en vuestro corazón, porque esa palabra no engaña. Esa palabra es lámpara para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero. Esta palabra nos guía en nuestras oscuridades y nos promete esa vida en abundancia que nosotros anhelamos. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de la misa, que es de la carta a los Hebreos, del capítulo 9, los versículos 24 al 28, que dicen así: Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Habla la carta a los Hebreos del sacrificio de Cristo, habla de su sacerdocio, habla de ese templo espiritual que es para nosotros el cuerpo de Cristo. Y establece similitudes entre el antiguo templo de Jerusalén, el antiguo santuario, y ese nuevo santuario que es Cristo. Cristo, visto ahora como sacerdote, dice, no entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico. El auténtico santuario es el del cielo, donde habita el santo. Por tanto, los templos que hay en la tierra son imágenes del santuario verdadero y único. Pues bien, Él no entró en un santuario construido por hombres, hecho de piedra y de madera o de metales preciosos, sino que entró no en la imagen del auténtico santuario, sino en el verdadero santuario del cielo, para ponerse
delante de Dios, intercediendo por nosotros. Eso hacía el sumo sacerdote de Israel, interceder por el pueblo en algunos momentos concretos del ciclo litúrgico judío. Tampoco, dice, se ofrece Cristo a sí mismo muchas veces. El sumo sacerdote sí ofrecía muchísimos sacrificios y entraba en el santuario, se refiere a esa parte del templo llamada Santo de los Santos, la parte más misteriosa, reservada, escondida y santa del templo. El sumo sacerdote entraba en el santuario una vez cada año y ofrecía allí sangre ajena, hacía una aspersión con el dedo en el Santo de los Santos. Eso lo hacía el sumo sacerdote humano, pero ese verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, no actúa así. No, si fuera así, tendría que haber padecido muchas veces, tendría que haber muerto muchas veces desde la fundación del mundo. Y sin embargo, como dice el autor de la carta a los Hebreos, Él ha aparecido, se ha manifestado solo una vez al final de los tiempos. El final de los tiempos son aquellos que inaugura nuestro Señor Jesucristo con su venida y con su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque la sangre de ese Cordero, que es Cristo el Señor, bastaba a purificar todos los pecados del mundo, de los hombres de todas las épocas y todos los lugares. Por tanto, se ha manifestado una sola vez para destruir el pecado, eso sí, no con sangre ajena, sino con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto, explica el autor de la carta, el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Esto viene a contradecir totalmente esas falsas teorías, doctrinas no cristianas de la reencarnación. No existe reencarnación. Se muere, como dice la palabra de Dios, una sola vez y después de la muerte el juicio. No son otras oportunidades, una sola vida que tenemos que aprovechar bien para crecer en la fe y en el amor y para consagrarnos a las buenas obras. Pues lo mismo Cristo, que era verdadero Dios pero también verdadero hombre. De la misma manera Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Él murió una sola vez, fue suficiente para quitar los pecados de todos. La segunda vez, porque Cristo ha de volver, aparecerá, pero sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Vendrá en gloria sobre las nubes del cielo, acompañados por sus santos ángeles, para juzgar a vivos y muertos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.